Mi querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues ya algunos rasgos de lo que podemos ya empezar a llamar el estilo personal de Claudia Sheinbaum y de cómo va a asumir la presidencia de la República. Digo, si el indicador es las recientes reuniones que ha tenido con los gobernadores de los estados, en donde pues al parecer iba en un gesto de inclusión, se había reunido con priistas, por ejemplo, con panistas, pero luego empezó a tener el atorón ahí con el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, que no fue convocado al encuentro que tuvo la presidenta electa con los gobernadores del centro y del Bajío, y obviamente llamó la atención por los argumentos o las justificaciones que se dieron. Claudia Sheinbaum dijo que no podía reunirse con Pablo Lemus porque la ratificación de la victoria de Lemus en Jalisco, que fue el candidato de Movimiento Ciudadano, todavía no está validada por el Tribunal Electoral. Parece un argumento burocrático que en realidad no logra esconder lo que parece ser el verdadero motivo, ¿no? Que Morena está enchilado porque no le pudo ganar a Movimiento Ciudadano la gubernatura de Jalisco, y han insistido, quizá demasiado, en que esa elección se debe anular. En todo caso, el argumento pudiera parecer también espurio, porque aun cuando Claudia Sheinbaum no enfrentó impugnaciones, pues ella tampoco es presidenta electa, por lo menos no oficialmente, ¿no? Hasta la próxima semana, cuando si te vas a poner fresa con los detalles, pues ponte fresa con todos los detalles, no solo los que te convienen, ¿no? Exactamente, ¿no? Si ya vas a sacar los pretextos burocráticos, pues en todo caso tendría que ser parejo, ¿no? Entonces, y aquí es en donde ya podemos empezar. Que además no tiene sentido sacar los pretextos burocráticos, ¿no? No, porque a final de cuentas Pablo Lemus va a ser gobernador de Jalisco de la misma forma que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta de la República, ¿no? Las impugnaciones de Morena en realidad no se les han visto mucho mérito y las han tumbado en todas las instancias por las que han pasado, empezando por el recuento de votos, ¿no? Pero en todo caso, aquí es en donde ya Sheinbaum empieza a asomar algunos destellos de sectarismo, que fue lo que padecimos con el presidente López Obrador, ¿no? Porque aun cuando ahorita todo pudiera ser un aire de mucha empatía y de mucha comunicación y diálogo político, pues a final de cuentas al rato lo que cuenta es cuál va a ser la relación del gobierno federal con los gobiernos de los estados, en donde realmente importa, ¿no? Que es el presupuesto. Entonces, los gobernadores le llevaron a Sheinbaum, pues, verdaderas cartas a Santa Claus, ¿no? Incluso pidiéndole que terminen obras que ya debieron de haberse terminado en esta administración, ¿no? Y Sheinbaum, pues obviamente vamos a ver en qué medida asume esos compromisos y qué pide a cambio, ¿no? Por ejemplo, Coahuila y Durango no se han sumado al IMSS Bienestar, son de los pocos estados que quedan. ¿Qué tanto entonces Sheinbaum va a condicionar la entrega de apoyos a que se sumen a este programa de salud? Y ahí es donde vamos a empezar a ver las negociaciones y ver qué estados van a ser beneficiados o qué estados van a ser castigados. En general, durante este sexenio, en la medida en la que los estados empezaban a pasar a manos de Morena en sus gubernaturas, empezó la bonanza presupuestal. Sí. Y los que se resistían, pues fueron objetos de recortes, ¿no? Coahuila, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, por ejemplo. Entonces, no sabemos todavía si el sectarismo de Claudia Sheinbaum fue una postura táctica para no desentonar con López Obrador en el afán por ganar la candidatura y ganar la presidencia, pero hoy que Claudia Sheinbaum está a 2 meses de sentarse en la silla presidencial, pues vemos que no ha abandonado esa postura. Contrasta un poco, no sé qué opinas, Carlos, con esto, que ahora López Obrador ya está más conciliador, ¿no? Viendo que hasta se anda reuniendo con Omar García Harfuch, el próximo secretario de Seguridad, sí, quien tenía pues bastante apestado, ¿no? Vetado. Uh-huh. Lo vetó de la candidatura para jefe de gobierno, ¿no? Tan sencillo como es. Exactamente, pero ahora dice que García Harfuch era el hombre indicado para la Secretaría de Seguridad porque tenía una visión acertada de cómo manejó la seguridad en la Ciudad de México, cuando esa visión de García Harfuch fue diametralmente opuesta a toda la estrategia del gobierno federal a lo largo de los últimos 6 años, ¿no? Entonces,
La gran pregunta aquí, ¿cuál va a ser el estilo de Claudia Sheinbaum? O sea, ¿podrá salirse con la suya, por ejemplo, como López Obrador, de adoptar posturas sectarias o de decir barbaridades en las conferencias de prensa, ¿no? ¿Cuál será la reacción, por ejemplo, si Claudia Sheinbaum dice algo como lo que dijo López Obrador el otro día de no perseguimos a los capos del narcotráfico porque no queremos la confrontación? López Obrador todavía no se le acaba el gran capital. La pregunta es si va a tener las licencias y el teflón que ha tenido durante todo su sexenio López Obrador para confesar delitos, para escabullirse de señalamientos y acusaciones documentadas a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Exacto, de posturas, de actitudes, de dichos, de pronunciamientos, con la impunidad con la que lo hizo López Obrador, en donde no asume ningún costo político, porque ese teflón que tú mencionas viene de un capital acumulado de muchísimos años de López Obrador, de una reserva de simpatía que tiene en la opinión pública, que no se le agota todavía, o que ya para muchos es, bueno, pues es López Obrador otra vez, ¿no? Ya hasta lo das por sentado. Sí. Pero Sheinbaum no tiene esa imagen pública, ¿no? Uh-huh. Sheinbaum siempre ha tenido una imagen pública mucho más sobria, mucho más escueta, menos dada a decir parrafadas y a dar largos discursos y a hablar sin parar durante 2 horas. Entonces, la gran pregunta para mí es, mientras se acerca la toma de posesión, es cómo vamos a ver el estilo personal de Claudia Sheinbaum, porque si empieza a querer parecerse a López Obrador, entonces la pregunta se vuelve ¿cuánto tiempo le va a aguantar? Porque es realmente muy raro que nos vuelva a tocar a una persona con las dotes políticas que ha tenido el presidente López Obrador para sobrevivir todo lo que le ponen enfrente. Sí. A ver, yo creo que hay dos, a ver si estás de acuerdo conmigo, creo que hay 2 marcas en el camino para terminar de intelegir cómo viene el sexenio de Claudia Sheinbaum. La primera es cuando ya tome posesión, ¿no? Porque como quiera ahorita todavía es presidenta electa, manda el otro. O sea, ¿qué tanto se va a ir López Obrador y qué tanto va a tomar el poder Claudia Sheinbaum? Así que esto signifique romper con López Obrador, meter a sus hijos al bote. No, nada más la toma misma del mando ya oficialmente, ¿no? Eso lo pondría como una primera fecha en el calendario para terminar de entender qué viene con ella. Y la segunda es cómo va a enfrentar su primer escándalo. Porque tú y yo lo sabemos muy bien, Javier, desde el periodismo se denunciará un escándalo grave del gobierno, como se ha denunciado en todos los gobiernos anteriores, porque siempre hay escándalos. ¿Cómo va a enfrentar? Si lo va a enfrentar con el cinismo, el descaro y el tender el manto de impunidad como lo hacía exitosamente para su movimiento López Obrador, o va a tratar de enfrentarlo con una mayor profesionalidad política, rigor político, rendición de cuentas, transparencia, apertura. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que eso nos va a decir mucho, no sé qué piensas. No, totalmente de acuerdo, pero yo creo que nos vamos a tardar más en ver la segunda, ¿no? Porque obviamente viene una luna de miel, y la pregunta que tú planteas, yo la plantearía en los términos de si Sheinbaum tiene el mismo talento que López Obrador para fugarse hacia adelante, ¿no? Porque el primer instinto de todo político es ese, fugarse hacia adelante y salir con una declaración cínica, barrerlo bajo la alfombra y decirle a la opinión pública volteen para otro lado. Pero no todos tienen el talento de López Obrador que ha tenido para hacer eso. La segunda depende totalmente de Sheinbaum, Carlos, en eso creo que estamos de acuerdo, pero yo creo que la primera también depende un poco de López Obrador, y depende en la medida en la que López Obrador no se aguante la tentación de agarrar un micrófono o de agarrar un teléfono y de empezar a hacer declaraciones sobre lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, particularmente en casos en los que él no vaya a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, por aquí vamos a ver primero la voluntad o la capacidad de López Obrador para quedarse callado y respetar el sexenio de su sucesora, y por otra parte la forma en la que Claudia Sheinbaum lo maneja, ¿no? Porque ahí tiene de 2 opciones. Una es si se queda paralizado frente a lo que López Obrador le pudiera movilizar en su contra en términos de opinión pública, o si lo tira loco, ¿no? Y yo creo que entre esas 2 realmente va a estar la disyuntiva de cómo arrancar el sexenio. Javier, te mando un abrazo, gusto conversar contigo.
Igualmente, Carlos, buenas tardes. Javier Garza, analista de este programa.